poco sobre el tema que justamente hacemos en este avance, en este análisis previo a la entrevista con el economista Patricio Alarcón. Vamos a iniciar nuestro diálogo. Bienvenido, economista, ¿cómo está? Muy buenos días, un cordial saludo a la audiencia de Radio Pichincha. Patricio, buenos días. Ustedes anunciaron que van a presentar una demanda de inconstitucionalidad, como lo escuchamos en la introducción, debido a algunos errores con los que ha sido publicado la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria. ¿Cuándo está prevista esta presentación de la demanda y qué específicamente es lo que a ustedes les preocupa? Bueno, nosotros presentaremos la demanda en el transcurso de la próxima semana. Estamos haciendo un análisis con ciertos constitucionalistas y hay dos temas principalmente que a nosotros nos preocupan. El uno es la forma como se aprobó la ley. Nosotros no somos los que estamos interpretando ni quejándonos acerca de esto, son los más reconocidos constitucionalistas del país, que tienen dudas y cuestionamientos acerca de cómo se aprobó la ley el 30 de diciembre. Pero más allá de eso, lo que nos concierne a nosotros es la manera como se pretende cobrar específicamente el impuesto a los dividendos. Y es que se quiere cobrar este impuesto en base a la renta generada en años anteriores. Es decir, sería la ley retroactiva. 2019. Mire, lo que se está haciendo es que se está atentando en contra de la seguridad jurídica porque pueden ser utilidades retenidas en el 2019, 2018, 2016, que las empresas no han podido pagar. Entonces, esto está violando principios de la seguridad jurídica, atentando en contra de la inversión, atentando en contra de la estabilidad económica del país, ¿no es cierto? En un momento en cuando tenemos que atraer capitales al país, fortalecer la dolarización, primero están aumentando un impuesto nuevo y la tasa efectiva se vuelve una de las más altas de Latinoamérica para el inversionista extranjero. Y segundo, están tratando de cobrar este impuesto en años anteriores, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted aprueba o hace una reforma tributaria y tiene que cobrar un impuesto en base al cálculo de la generación del mismo en un periodo anual, no puede empezar a cobrar desde la renta que se generó el año anterior, sino que según las normas de los principios tributarios, esa ley se debe cobrar desde el momento que se genera el impuesto para el año siguiente, ¿no es cierto? Es decir, desde el 2020. Mire, en base a la renta generada en el 2020, se tiene que cobrar el impuesto a los dividendos a partir del 2021. No es que se está subiendo el IVA, no es que se están subiendo ICES, porque eso sí entraría en vigencia al mes siguiente después de aprobada la ley. ¿Y qué pasó en la Asamblea para que se dé esta interpretación? Mire, yo no sé, yo no tengo claro cómo ciertos asambleístas, especialmente asambleístas que defienden la seguridad jurídica, que defienden a la empresa privada, que defienden la libertad del empresario para hacer negocios, yo no sé cómo pueden estar de acuerdo con esta ley. Además que son principios, pues. Nosotros siempre hemos sostenido que se tiene que respetar la seguridad jurídica en el país, más allá de que no estamos de acuerdo que sacar al país adelante en este momento se lo puede hacer por medio del incremento de nuevos impuestos. Entonces, mire, fue una ley, y lo dije antes, un medio de comunicación, fue una ley poco consensuada, fue una ley mal concebida, pero más allá de eso, por la desesperación de recaudar para cubrir el déficit fiscal, se pueden estar cometiendo ilegalidades. Patricio, hay sectores o analistas que señalan que al introducirse los dividendos en el exterior, la exención del impuesto a la salida de divisas para estos dividendos, el Estado mejor va a dejar de percibir alrededor de 560 millones de dólares. No, mire, la repartición de dividendos al exterior me parece que no grava ya impuesto de salida de divisas. Entonces, precisamente por eso el Estado no percibiría este impuesto. Sí, no. Además que está generando un nuevo impuesto, no es que no percibía el ICD, porque mire, cuando uno invierte en el país, lo lógico es que no le cobren una tasa adicional al rato que está recuperando su inversión, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, el país ya tiene una tasa alta.
Aquí lo que no están analizando por parte del gobierno es que en este país ya se paga una carga fiscal como la participación de trabajadores, que es del 15% más. Yo no digo que eso está mal, pero es lo que se cobra. Entonces, además del impuesto a la renta, que va de alrededor de 15%, después de pagar la participación del 25%, perdón, del impuesto a la renta, después de pagar ya el 15% de las utilidades a los trabajadores, ahora el inversionista extranjero tiene que pagar un 10% más para recuperar su inversión afuera. Entonces, la tasa efectiva en el Ecuador queda en alrededor de un 42,6%, resultando la más alta de la región. Ni el gobierno anterior implementó un impuesto adicional a la inversión extranjera. ¿Por qué? Porque es lógico, porque lo que este país necesita es recibir más divisas, recibir más capitales, que se generen nuevas fuentes de empleo, que se invierta en el país. Y mire, existen incoherencias, porque en este momento, por un lado, el Ministerio de Comercio Exterior lo que está haciendo es tratando de abrir nuevos mercados, ¿no es cierto? Concretando un acuerdo con México para ser parte de la Alianza del Pacífico, vamos a tratar de firmar un acuerdo comercial con nuestro principal socio comercial. ¿Y para qué se firman los acuerdos de libre comercio? Primero, para un mayor intercambio de bienes y servicios. Y segundo, para atraer capitales, para que se mejore el nivel de inversión extranjera en el país. Entonces, ¿cómo van a pretender abrir nuevos mercados para atraer inversión y grabando un nuevo impuesto a los inversionistas extranjeros? Y por otro lado, quitándole competitividad a nuestra industria por medio de la generación de nuevos impuestos. Y además están afectando al consumo porque se están grabando nuevos impuestos al ciudadano por medio de ICES a la telefonía celular, por medio de ICES a las fundas plásticas y por medio de la eliminación de deducciones en base a ciertos salarios. Ahora, aparte del mecanismo que se utilizó para aprobar el 30 de diciembre la ley esta de simplificación tributaria, ustedes están demandando la inconstitucionalidad de la disposición general quinta y señalan ustedes que se viola el artículo 300 de la Constitución. Me gustaría que se explique esto para conocimiento de la audiencia y qué implicaría en el caso de que la Corte Constitucional en efecto acepte su demanda. Mire, lo que nosotros queremos obtener en base a la demanda inconstitucional que vamos a presentar es que no se cobre el impuesto a los dividendos sobre la utilidad que se generó en el 2019 o en años atrás. Anteriores, está correcto. Y es simple, mire, no se puede cobrar un impuesto cuando la norma en realidad entra en vigencia en el registro oficial para que se pueda cobrar ese impuesto el año siguiente. Entonces es simple, es lógico. Entonces, en base a eso, lo que nosotros queremos obtener es que no se cambien las reglas de juego para quien apostó en el pasado a la inversión en el país. Entonces es básico. Fuera de que están violando otros principios constitucionales fuera del de la seguridad jurídica, porque lo que la Constitución lo que tiene que hacer es promover la estabilidad económica, cosa que no se está haciendo por medio de la ley de incentivos, tal como lo que acaban de pasar en el Congreso. Patricio, ¿usted cree que este fue un error sin intención, un error provocado, porque no están seguros de que con esta ley van a llegar a la meta de recaudación de los 600 millones de dólares? Mire, si es que el gobierno llega a un acuerdo o si el gobierno pretende recaudar 600 millones de dólares y el impuesto a los dividendos representa alrededor de 140 millones de dólares en cuanto a la recaudación y tienen que recaudar en el 2020 600 millones de dólares más, y va a ser más porque no estamos calculando el IVA a las plataformas digitales. Entonces, evidentemente, no es un error que estén tratando de cobrar un impuesto adicional en base a la renta causada en el 2019. Entonces, si usted me pregunta si es un error, yo no creo que es un error. Bueno, lo que yo no entiendo es cómo la Asamblea no lee lo que recibe. Se presta para que se aprueben las leyes de esta manera. Porque además no es el único error, precisamente van a presentar una ley interpretativa para corregir otro sobre las deducciones. La publicación. Sí, hay otro error en base a las deducciones también. Entonces, siguen con tropiezos y a mí me asombra que asambleístas, inclusive de la tendencia, que defienden la libertad empresarial,
se presten para este juego con el gobierno. Y no solo asambleístas, inclusive hay ciertos actores gremiales que también apoyan que se cobren dividendos, que se cobren impuestos a los dividendos desde periodos anteriores, que están de acuerdo con que le suban impuestos, pero nosotros como Cámara de Comercio de Quito, y le estoy hablando hoy como presidente de la Cámara de Comercio de Quito, nosotros somos coherentes en cuanto a lo que defendemos, y nosotros defendemos principios básicamente. Hay sectores que pueden estar interpretando este petitorio que ustedes hacen, Patricio, en el sentido de que ¿por qué no pagaron los impuestos a tiempo? ¿Y por qué quieren que se les perdone nuevamente si ya tuvieron una remisión? No, es que esto no se trata de que no se pagaron los impuestos a tiempo, se están incrementando, se están implementando nuevos impuestos, y no solo eso, se quieren cobrar impuestos sobre la renta causada en periodos anteriores. Entonces es como que yo le doy un ejemplo, es como que yo me suba a un bus, y a la entrada me cobren 25 centavos, para la salida me digan, un ratito señor, usted no puede salir de aquí si es que no me paga 10 centavos más. Imagínese. ¿Usted aceptaría algo? Entra al cine pagando $5 por la entrada y a la salida el guardia le dice, no, usted aquí me tiene que pagar $5 más. No, pues, no es lógico. Ahora, ¿se puede corregir esto que ustedes consideran un error en base a una ley interpretativa que, según el asambleísta ayer, aspira a solucionar este error técnico que uno se de produjo? Los errores. Claro, en la publicación en el registro oficial, dice él mismo. ¿Se puede corregir el tema y dejarían de lado la demanda? Yo no sé, mire, si es que el gobierno, y yo no sé si es que se le puede hacer esto en 90 por la días vía legal, si es que el gobierno decide no cobrar el impuesto al dividendo sobre la renta generada en el 2019 o años atrás, entonces evidentemente nosotros no presentaríamos la demanda de inconstitucionalidad. No sé cómo se puede llegar a ese acuerdo, no sé cómo puede dejar de cobrar ese impuesto, pero en principio eso es lo que nosotros estamos reclamando, eso es lo que nos concierne a nosotros, eso es lo que le quita estabilidad jurídica al país, eso es lo que atenta en contra de la inversión en el país. ¿Cómo ve usted el manejo de la Asamblea en este caso? Porque tomemos en cuenta que esta situación que usted menciona, más el error en la publicación del registro oficial, la aprobación dudosa que se hizo del tema de los dividendos precisamente el 30, una ley que ha tenido serios cuestionamientos de diversos sectores. ¿Hay irresponsabilidad en los legisladores? Pero totalmente, mira, una falta de preparación, irresponsabilidad, se prestan para seguir con la improvisación del gobierno en cómo van a pasar las leyes. Entonces, mire, todo viene y lamentablemente es así. Yo no estoy de acuerdo con que se mantengan subsidios, por darle un ejemplo, para contrabandistas, para la gente que tiene un vehículo que puede pagar más por el precio del combustible, ¿no es cierto? Pero la improvisación viene desde el decreto 883, porque no se focalizaron los subsidios. Después tratan de pasar una ley topando 22 cuerpos normativos, engorrosa, que no se aprueba, y que queda rezagos, la mala parte de la ley, donde solo incrementan tributos. Entonces, mire, la Asamblea, lamentablemente, y los funcionarios de la Asamblea, la mayoría, ¿no? Porque sí han habido bloques que se han opuesto, pero la mayoría se ha prestado para la improvisación del gobierno. Ahora, para pasar las leyes, ¿no? Sí, pero los apuros del régimen para cumplir las exigencias del FMI le está pasando factura entonces al régimen. ¿Considera usted? Es que mire, no se puede llegar a acuerdos con el Fondo Monetario de otra manera. Pero el crédito del Fondo Monetario está bien por las tasas, por los plazos, pero a ver, yo le doy un ejemplo. A ver, ¿qué le costaba al gobierno? En el ejemplo puntual de los dividendos, no vayamos más allá. Llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario para ajustar 140 millones más de dólares en el gasto. En lugar de tener que cobrar un impuesto a los dividendos, en lugar de tener que cobrar un impuesto a los dividendos sobre la renta causada en los años anteriores. Nada, hubiera llegado a un acuerdo para ajustar sus gastos en 140 millones de dólares más, no mantener un presupuesto general del Estado de 35,000 millones de dólares, incluyendo la compra de derivados petroleros, y ya pues, baja igual el riesgo país, pero es insistir en hacer lo mismo que hizo el gobierno anterior, que es cobrar más impuestos para mantener un altísimo gasto público. Y que a lo mejor no le alcanza para cubrir las metas de reducir el déficit. Que la recaudación de los 600 millones no es segura. A ver, si usted está pagando 800, 900 millones de dólares solo en sueldos al mes, ¿en qué le alcanzan 600 millones de dólares anuales? Le alcanza para 3 semanas de sueldos. Imagínense. Y entonces, o sea, ¿dónde está la es que si no hay un cambio de modelo integral,
Si es que no hacemos algo diferente, no vamos a obtener resultados diferentes. Pero ese cambio de modelo que usted propone también debería incluir el reforzar los controles a la evasión tributaria, en cobrar la deuda a los grandes grupos económicos, deuda de impuestos que no se han pagado y que no logran cobrarlos. Mire, el gobierno tiene que regular y tiene que recaudar. En todo en eso estamos de acuerdo, siguiendo las mejores prácticas internacionales. Están firmando inclusive ya un convenio con la OSDE para descubrir quién tiene dinero en paraísos fiscales o estructuras afuera, y eso está muy bien. Pero aparte de eso, tiene que simplificar la manera de hacer negocios y entender que el país solo va a salir adelante trabajando en conjunto con los empresarios serios. Es decir, que puedan contratar más, que se incremente el consumo, que se venda más, que se generen más utilidades, que se paguen más utilidades a los trabajadores, que se paguen más impuestos al gobierno, que sean manejadas de una manera profesional las empresas del Estado. ¿Privatizando el Estado? No necesariamente, porque todavía existe la figura, o existe legalmente la figura en este país de la delegación de la administración privada, donde el activo se mantiene en manos del gobierno, los recursos de los ecuatorianos se mantienen en manos del gobierno, pero las empresas son administradas por gente profesional. Y lo mismo debe pasar en el IES, por darle un ejemplo. A ver, ¿por qué el gobierno tiene que seguir de acuerdo, y esto es de acuerdo a la ley, dando o devolviéndole 40% del fondo de pensiones al IES? Y eso ni siquiera le alcanza. Primero no lo puede hacer, pero es porque no se cambia el modelo del manejo del IES para que algún rato el gobierno no tenga que entregarle 40% del fondo de pensiones, ¿no es cierto? Esas metas que usted plantea, o mejor dicho, esto que debería cumplirse desde el régimen no se está cumpliendo, pues entonces estamos a poco tiempo de que culmine el régimen y no pasa nada, estamos deteriorados en la economía. Lamentablemente no se ha cambiado el modelo económico. Revise el presupuesto general, en cuánto ha variado versus el gobierno anterior. Revise los niveles de salarios en el sector público, ha variado poco. Entonces mantenemos el mismo modelo del gasto, de mantener una burocracia enorme, de mantener esas empresas públicas que pierden dinero, que se crearon durante la época del correísmo, de mantener los sectores estratégicos manejados exclusivamente, y le doy un ejemplo, Petroamazonas y Petroecuador. No perdemos nada que en grupos internacionales se hagan cargo de sus activos, que sean del gobierno, para distribuir petróleo, para refinar petróleo. No perdemos nada, que se manejen de mejor manera las hidroeléctricas, algunas inclusive que se vendan, que la transmisión eléctrica sea manejada por el sector privado, que exista más oferta de energía en el país, y si existe más oferta de cualquier servicio en el país, ¿qué es lo que va a suceder? Bajan los precios. Patricia, hay una información que ha circulado en las últimas horas que señala que debido a la evasión de impuesto a la renta de algunas empresas, no hay que generalizar, no son todas, pero de las empresas que lo hacen, se ha dejado de matricular a 1.645.000 niños, por ejemplo. Eso es un tema que el gobierno sí debería controlar, la evasión tributaria. Es que mire, el problema de la evasión, y eso es otro error conceptual que se mantiene desde el gobierno anterior. No es un problema controlar a los grandes grupos económicos. Existe el contingente. O sea, no debería ser un problema, deberían cumplir nada más. Es que ese no es el problema. Los grandes grupos económicos están controlados, se les pide mucha información, el SRI trabaja proactivamente para controlar que estén pagando impuestos. El problema es que la gran cantidad de negocios no pagan impuestos porque además es engorroso, porque además si usted tiene un local, usted tiene que facturar, usted tiene que hacer la contabilidad, usted tiene poco apoyo, entonces se le vuelve difícil y gasta mucho tiempo en trabajo administrativo cuando usted tiene que estar vendiendo, ¿no es cierto? Entonces el tema va más allá de eso. Lo que se tiene que hacer en este país es simplificar para la mayoría de negocios pequeños y medianos la manera de pagar impuestos. Y mire, una solución es hacerlo sobre la facturación. Y el contingente ahí sí se puede aplicar, el contingente ahí o los trabajadores de ciertas instituciones pueden ir a regular solamente cerrando los negocios que no facturan. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este país? Bueno, simplificar la manera de pagar impuestos para empresas que inclusive facturan más de $1 millón. ¿Qué es lo que hay que hacer en este país para que el gobierno inclusive recaude más? Es subir el nivel de deducciones para que se formalice inclusive la economía, para que la gente exija que le den más facturas, para que el gobierno recaude más IVA. Entonces, conceptualmente se maneja la economía de la misma manera,
mientras debemos buscar alternativas para facilitar la administración de los negocios y para que el gobierno pueda recaudar más. Muchas gracias al economista Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, por habernos acompañado. 8:14, volvemos.